¿Crees que tu parte del mundo puede ser alcanzada por el Evangelio en los próximos 10 años? ¿Podríamos realmente llegar a un punto en el que podamos decir que la tarea está finalizada y que no queda ningún sitio en el cual trabajar? Por increíble que parezca, eso es lo que Dios hizo cuando Pablo recorrió su parte del mundo y llevó el mensaje del Evangelio a la gente que nunca lo había escuchado antes. ¡Qué historia tan increíble! Comienza con gente rompiendo con las tradiciones y las creencias. Continúa con Pablo y sus amigos siendo acusados de poner el mundo al revés. Y finaliza con Pablo diciendo que su trabajo ha finalizado. Por el poder del Espíritu Santo, él llevó a cabo la misión que Dios le había encomendado. En un periodo de 10 años, caminó más de 2.400 kilómetros, estableciendo las bases de la multiplicación, de forma que el mensaje pudiera llegar a unos 22 millones de personas. Sigamos a Pablo por Asia Menor y Europa en sus 3 viajes como misionero y veamos qué ocurrió. Comienza en la primavera del año 46 después de Cristo. El Espíritu Santo envía a Pablo y Bernabé desde Antioquia. Los creyentes de Antioquia oraron fervientemente por Bernabé y Pablo cuando fueron enviados. Pablo rompió algunas normas cuando enseñó en las sinagogas. Les dijo a las personas no judías que también tenían un lugar en la familia de Dios. Pero muchas de las personas judías que lo escuchaban se enfadaban. Los viejos paradigmas y las viejas creencias cambiaron rápidamente en cuestión de tan solo 2 meses. La gente no daba crédito. Jesús era para todos, no solo para los judíos. Los celos provocaron revueltas. Se suscitó la persecución. Pablo y Bernabé se la quitaron de encima y continuaron su viaje compartiendo la buena nueva. Estaban dejando a su paso discípulos llenos de júbilo y del Espíritu Santo. Los nuevos creyentes se sentían reforzados y alentados. Pablo y Bernabé regresaron a sus pueblos para designar ancianos en las nuevas iglesias. Cuando finalizó su primer viaje, Pablo y Bernabé encomendaron los nuevos creyentes al Señor y volvieron a casa. Oraban a Dios junto con la gente de Antioquia por todo lo que había hecho. En cuestión de 12 a 18 meses, había comunidades de creyentes en las principales ciudades. Muchos no judíos entraron en el reino de Dios. 3 centros de expansión del reino habían comenzado y estaban creciendo. Mientras Bernabé y Marcos se marcharon a Chipre, Pablo partió con Silas. Sentían la responsabilidad de reforzar la fe de las nuevas iglesias. Pablo invitó a Timoteo a unírseles por el camino. Los hombres se sentían maravillados de ver a la iglesia crecer en número, diariamente. Obedecían jubilosos lo que les decía el Espíritu, y él les decía claramente dónde ir. Difundieron el Evangelio e iniciaron nuevas comunidades de creyentes. Muchas de las autoridades comenzaron a molestarse con ellos. Veían cómo el mensaje del Evangelio trastocaba sus normas culturales. Pablo y Silas se regocijaban mientras oraban y cantaban himnos, incluso cuando terminaban en prisión. Algunos judíos devotos y autoridades civiles se sentían molestos cuando escuchaban a Pablo hablar sobre Jesús. Tanta gente iba a venir al reino que Pablo fue acusado de poner el mundo al revés. Pero continuaron, y el mundo del Señor continuó aumentando y prevaleciendo con fuerza. La cosecha fue muy buena en todos los lugares por los que pasaron. Pablo había visto respuestas fructíferas durante sus viajes, hasta que alcanzó a Atenas, donde no había mucho interés. Pablo encontró oposición en Corinto, pero en una visión Jesús tranquilizó a Pablo con su presencia y protección, y le dijo que siguiera predicando. Cuando finalizó su segundo viaje, Pablo paró en Éfeso, en preparación de su próximo viaje. Regresó a Siria, y la iglesia que había ahí se sintió animada al escuchar el impacto que había tenido el Evangelio en su viaje. Se regocijaron por el hecho de que el reino de Dios continuara expandiéndose. El mismo patrón de expansión y nuevas iglesias con nuevos líderes continuó en todas las ciudades. Cada vez más personas no judías entraban en el reino. Ahora había 5 centros de expansión del reino. Pablo sentía profundamente su misión y su propósito, y no pasó mucho tiempo antes de que partiera de nuevo. Regresó a muchas de las nuevas iglesias para animar y reforzar a los nuevos discípulos. Tras encontrar oposición, dedicó su ministerio a preparar discípulos en la escuela de Tirano durante 2 años. Los jóvenes discípulos recibieron con entusiasmo y la gran experiencia,
Y después de solo 2 años, todos los que residían en Asia habían escuchado el Evangelio, tanto los judíos como los griegos. Era una época emocionante, y Dios estaba haciendo milagros extraordinarios. Nuevos creyentes hacían cambios vitales radicales, y sus nuevas vidas reflejaban la gloria de Dios. Algunas personas rechazaron el Evangelio, algunas permanecieron abiertas y curiosas, y algunas creyeron y aprendieron cómo hablarles a otros sobre una nueva vida en Jesús. Pablo escogía los lugares estratégicamente y compartía el Evangelio por doquiera que iba. Rápidamente evangelizaba a nuevos líderes y los ponía al frente. Las iglesias se reprodujeron y alcanzaron muchos lugares. Se llegó a los centros regionales y ayudaron a los ministerios locales a expandirse. Fue en esta época cuando Pablo escribió a los creyentes romanos: desde Jerusalén hasta el Ilírico, por todas partes he esparcido la buena nueva de Cristo. He terminado mi labor en estas regiones. Imaginen ver cómo los cimientos de tu ciudad o grupo de personas se colocan completamente durante los próximos 10 años. Dios es hoy el mismo que era en los días de Pablo. Aún invita a todas las personas del mundo a probar y experimentar el gran amor que siente por ellas. Aún trabaja hoy animando a los creyentes a llegar a una generación entera con el Evangelio. ¿No es increíble que Dios trabaje a través de personas normales e imperfectas como ustedes, yo y Pablo para que lleguemos al mundo en nombre de Cristo? Mientras seguimos los caminos de su reino, también podemos formar parte del movimiento de difusión del Evangelio por nuestras ciudades y nuestros países. El Espíritu de Dios nos convence y caminamos sobre los pasos de los creyentes que hubo antes de nosotros. Tienes el libro de instrucciones de Dios, la Biblia, y nos tenemos los unos a los otros, compañeros creyentes, así que estemos dispuestos a ser seguidores de Jesús de forma incondicional y sin temor.